Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Se mira el documento, jóvenes? Sí. Bueno, aquí estamos. Jóvenes, quiero que me pongan atención porque esta es pregunta de examen. Miren pues, en una de las clases anteriores hablábamos sobre en dónde se encuentra el origen de la discriminación o bien las raíces de la discriminación. Vean, en las clases yo les explicaba a ustedes en dónde se encuentra el meollo del asunto. ¿En dónde están las raíces? Bueno, mencionábamos que se encuentran en los aspectos eminentemente culturales, en los aspectos de identidad, también en las raíces de los aspectos eminentemente de los aspectos consuetudinarios como la costumbre. Esas raíces de discriminación pues, puede surgir cuando mencionábamos se discrimina a la mujer solo por el hecho de ser mujer y por su forma de vestir se le está prácticamente criminalizándosele dos veces. Entonces, para aterrizar sobre las raíces de la discriminación, recuerden ustedes que, por ejemplo, la raza aria, los alemanes, todos ellos realmente se consideraban razas superiores a otros. O bien puede ser también aquellos que ostentan el poder. Son aspectos eminentemente raíces que dan origen a la discriminación. Pero estructuralmente, pasados a un siglo, al siglo XXII, basados fundamentalmente aspectos eminentemente modernos, culturales, estructurales, económicos, sociales, políticos, también actualmente nos dan la pauta para lo que son las raíces de la discriminación. Decíamos que no se puede establecer en qué momento o por qué aspecto o causa surge la discriminación. Entonces, realmente siendo lo más evidente, fíjense pues, el desprecio por motivo de raza, ya lo vimos, siendo una realidad el surgimiento de una doctrina de la discriminación racial que se sustenta en la superioridad de una raza que procura su pureza, considerando
considerando que su decadencia empieza cuando absorben elementos de razas inferiores, como se dice en la moderna enciclopedia universal. Esta enciclopedia universal para Gobineau, es un autor, dice que la raza fuerte, dice, moderna, es la de los arios, los belgas, franceses del norte e ingleses. Quiere decir también que, hablando basado a una enciclopedia moderna, mencionábamos a los arios, a los alemanes, los belgas, franceses del norte y los ingleses. Entonces, es ahí en donde están las raíces de la discriminación. Pero analizándolo de un punto de vista muy generalizado, porque si nosotros vamos a particularizar, hay ciertos motivos por los cuales da origen la discriminación. Entonces, la discriminación pareciera nacer de la idea de algunos grupos o razas, decíamos, que se consideran o que consideran que ellos son superiores, que son los más fuertes e inteligentes, y por lo general surge de aquellos grupos que detentan el poder. Podemos decir entonces que en la actualidad la discriminación se debe de buscar en las estructuras sociales, culturales, políticas y económicas de un país. En algunos lugares la estructura política y económica interrelacionadas en algunas ocasiones o en un país determinado son las causantes de que grandes sectores de la población vivan en situación de pobreza, permitiendo la intolerancia y la discriminación. En ese orden, como se desarrolló este tema, ¿en dónde entonces encontramos las raíces de la discriminación? Bueno, me pueden ustedes en las estructuras, actualmente en las estructuras económicas, sociales y políticas. Sí, porque si nosotros nos ponemos a ver respecto a una estructura social, vamos a ver que hay una clase alta, media y baja y que cada una de ellas tiene sus debilidades y tiene sus propias discriminaciones. Y si lo miramos desde el punto de vista económico, lo podemos explicar que hay pobres y ricos. Entonces, no es que sea complejo, sino que es una cuestión que hay que saberla distinguir y saberla desenlazar, es decir, esa situación por la cual nos tiende a enraizarnos, es decir, que nos tiende no a confundirnos, sino que a darnos en dónde están esas raíces de las cuales nosotros debemos de tener esa gama de conocimientos. Bueno, ya con esa explicación vamos a terminar el módulo número el módulo número 3. Miren pues, cuando hablamos de la lucha contra la discriminación, la temática nos la pone a la vista que tenemos lo que son
las instituciones de carácter internacional, como el Convenio 169, como el Pacto de San José, como la Organización de las Naciones Unidas. Todas estas instituciones luchan contra la discriminación. Y es lo que ha traído como consecuencia esa temática basada a su protección de acuerdo a la firma, de conformidad con la firma de los acuerdos de paz, que los grupos étnicos, los grupos vernáculos, los grupos tribales, juntamente con las organizaciones internacionales, presionaron al Estado de Guatemala para la creación de esa normativa que se debe, ¿por qué? La protección a esos grupos de los cuales se les discrimina. Luego tenemos lo que es el apartheid. El apartheid es el ordenamiento jurídico que regulaba lo que era esa explotación en África con los blancos y los negritos. Situación en donde surge esa segregación social que radica fundamentalmente en la separación. Cuando se habla de la segregación social, estamos hablando de la separación de un grupo blanco con un grupo negrito. El apartheid era ese ordenamiento jurídico donde permitía las grandes explotaciones, en donde no habían derechos civiles y políticos para los africanos. Como consecuencia de las luchas constantes, se da la segregación social desde el punto de vista o del terreno, desde el punto de vista jurídico, separando a los negritos y a los blancos. Llegando entonces al poder lo que era Nelson Mandela. Y cuando llega Nelson Mandela al poder como presidente en África, él, a través de los esfuerzos y de las luchas, logra lo que son esos reconocimientos y los derechos civiles y políticos para los africanos. Bueno, cuando hablamos por último de la Defensoría Maya, esta institución surge en el marco jurídico guatemalteco para defender a los grupos étnicos en el país, a los grupos mayas, conformados por los 4 grupos que lo vamos a ver adelante. Y esa lucha de la discriminación está conformada por profesionales, estudiantes, por la asociación civil, jóvenes, en donde realmente se lucha por esa discriminación. Donde no, si no estoy mal, hasta han ordenado ya planteamientos y programas de trabajo a nivel estructural, a nivel de un Estado, para el mejoramiento y para la superación de esa discriminación en contra de estos grupos que sufren esa discriminación. Al indígena, fíjense, pues, se le ha discriminado en diversos tipos y formas, sexuales, por religión, por raza, cultura, etcétera. Por lo que acertadamente en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas se trata la discriminación de la siguiente forma. Para superar la discriminación, dice, histórica hacia los pueblos indígenas, se requiere el concurso de todos los ciudadanos en la transformación de mentalidades, actitudes y comportamientos. Dicha transformación
comienza por un reconocimiento claro por todos los guatemaltecos de la realidad de la discriminación racial, así como de la imperiosa necesidad de superarla para lograr una verdadera convivencia pacífica. Entonces, por su parte, con miras a erradicar la discriminación en contra de los pueblos indígenas, el gobierno tomará las siguientes medidas. Estas medidas el gobierno ya las ha tomado de conformidad con la firma de los acuerdos de paz. Vamos a ver qué nos dice acá. Dice algo muy importante. Dice, el gobierno se compromete a tomar las siguientes medidas. 1. Promover ante el Congreso de la República. Fíjense bien. Esto de promover ante el Congreso de la República, nos estamos refiriendo a esa creación del artículo 202 bis del Código Penal, el cual analizamos en una de las últimas cátedras, en donde cuál es la penalización, cuál es el delito que regula la misma. Entonces el Estado tuvo que hacer los planteamientos de esas iniciativas de leyes para la creación de esas nuevas normativas que regulan lo que es el delito de discriminación en el Código Penal. Luego, promover la revisión ante el Congreso, dice. Esto se refiere, jóvenes, cuando hablamos de promover la revisión ante el Congreso, es por si existen alguna normativa jurídica que perjudique esa discriminación con respecto a los grupos étnicos. No necesariamente los grupos étnicos, sino que desde el punto de vista general. El Estado debe de divulgar ampliamente los derechos de los pueblos indígenas. Es decir, que el Estado, si tiene sus canales, el canal del Congreso, el canal del poder, de la presidencia, se debiera de utilizar para la divulgación de los derechos de los pueblos indígenas y no solamente para estar divulgando lo que están haciendo y haciéndose proclamándose o haciéndose campañas políticas. Promover la defensa eficaz de esos dichos derechos. ¿Y cómo se van a promover? Bueno, protegiéndolos. ¿Y cómo se van a proteger? A través de ciertos ordenamientos jurídicos. Luego tenemos la protección contra la discriminación. Bueno, todo esto está relacionado con lo que hemos venido analizando, hemos venido estudiando y toda la situación. Entonces, la discriminación es condenada y tiende a proteger la legislación internacional en la materia de los derechos humanos, en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, en el Convenio 169. Esta Convención sobre la Eliminación, vamos a ver. Este Convenio sobre la Eliminación aquí tenemos. Habla del artículo 8º, numeral 1, dice. Fíjense bien, dice, se regula la creación de un comité. Se regula de un comité integrado por 18 expertos independientes, elegidos por los estados partes, entre sus nacionales, los cuales ejercerán sus funciones a título personal. En la constitución del comité se tendrá en cuenta una distribución geográfica equitativa y la representación de las diferentes formas de civilización, así como de los principales sistemas jurídicos.
Esta protección de la discriminación que se encuentra en la Convención sobre la Eliminación de las Formas de Discriminación Racial dice que se debe de conformar un comité con 18 personas y que estas personas deben de velar para que no se dé la discriminación y que se le dé incumplimiento a ciertas normativas jurídicas que se han creado o que se están regulando. La Asamblea General de la ONU, ustedes traten de, por medio de Internet, de bajar todos estos instrumentos jurídicos, o por lo menos, los artículos que yo les voy mencionando, que son los más importantes. La ONU designó en 1971 como el Año Internacional de Acción para combatir el racismo y la discriminación racial. En el 78 se celebró la primera conferencia mundial para combatir el racismo y la discriminación racial. Bueno, si estamos hablando de fechas, el 21 de marzo recién pasado fue el Día de la Discriminación Racial. Bueno, con lo expuesto se determina que ha sido preocupación internacional dictar los instrumentos jurídicos necesarios con el fin de proteger a la persona humana en contra de la discriminación, normas que tienden a aplicarse universalmente, y a la discriminación se ha constituido como una figura de carácter internacional que afecta a la mayoría de los países del mundo. Entonces, con ello, nosotros hemos llegado a una conclusión en donde a través de los órganos internacionales, el Convenio Internacional, el Pacto de San José, de los derechos humanos, de las leyes civiles y políticas, los acuerdos de paz, todo ello ha regulado la creación de la normativa de crear el delito de discriminación, el cual vimos anteriormente. Como les mencionaba, el apartheid, entonces ahora entrando al apartheid, realmente era esa institución en donde se enmarcaba la participación de una gran discriminación racial en el África. Y que esto tardó hasta más de 40 años. Miren, pues, el Partido Nacional aprobó 317 leyes para legalizar el racismo hacia cualquier persona que no fuera blanca. Así empezó el sistema de segregación racial sudafricano, conocido como el apartheid, que en la lengua africana significa separación. Es la segregación, es la separación, es la división entre el grupo negritos africanos con los blancos. Era entonces el apartheid. Entonces, era básicamente la separación total entre blancos y negros, negando incluso la existencia de esta última raza. Se prohibió a los negritos votar, compartir habitaciones y espacios. Incluso vetó el matrimonio entre blancos y negros. Sudáfrica otorgaba privilegios a la minoría blanca y discriminaba a la población negra que tenía menos derechos. El apartheid fue un conjunto de leyes
que establecía un sistema desigual y discriminaba a la población negra e india de Sudáfrica durante gran parte del siglo pasado. Como consecuencia de esa normativa del apartheid, que realmente era una discriminación racial la que existía, se da entonces esa segregación social, se da entonces esa separación desde el punto de vista terrenal, jurídicamente hablando, de un grupo de blancos y de un grupo pequeño de negros, o tal vez eran más de los negros. Y como consecuencia de ello, entonces, surge a la vida jurídica, surge un líder en el cual permaneció durante muchos años detenido. ¿Por qué? Por la lucha de los derechos humanos y por las conquistas de su pueblo africano, que fue Nelson Mandela. Todo ello, jóvenes, pues hay ciertas anécdotas en donde a un político lo querían considerar como a Nelson Mandela, sencillamente porque fue detenido en Estados Unidos y decían sin justificación y sin pena, sin justificación y sin delito alguno. A este político se le hicieron romerías, candelas, ¿cómo se le llama? Veladoras. Lamentablemente, ese mismo día él reconoce el delito cometido y Estados Unidos lo sentenció y todavía lo tiene preso. Lo estaban considerando como un Nelson Mandela guatemalteco. Jamás se podría considerar a un político nuestro con este personaje de carácter eminentemente internacional a nivel mundial, que logró los derechos civiles y políticos de África, quien luchó por esa integración y esa superación de los derechos humanos y de las desigualdades y la gran discriminación. Algo que a nivel mundial e internacional se le reconoció a Nelson Mandela. Bueno, ¿cuáles fueron las causas del apartheid? Bueno, el fanatismo de los blancos fue cimentado por una minoría que se adueñó del poder en 1948 e hizo del apartheid una política oficial del Estado. Este grupo dominante racista se aprovechó de esa normativa, se adueñó del poder en el 48 e hizo del apartheid una política oficial del Estado, alegando la necesidad del dominio y del control de los blancos en razas inferiores de menos grado de desarrollo y de civilización. ¿Quién creó el apartheid? El sistema fue practicado en Sudáfrica durante los siglos por los colonos blancos de origen neerlandés, los africanos o los afrikaners. Ahora nos preguntamos, entonces nosotros, ya el examen se pregunta, jóvenes, esta era la institución en donde se dio la separación de distintos grupos raciales en África. En esos diversos lugares y ámbitos de la vida colectiva diaria. ¿A qué institución nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo entonces, si nos estamos refiriendo, fíjense bien, a esa división, a esa separación, es la segregación racial. El apartheid era el ordenamiento jurídico por el cual lo aplicaban los blancos a los negros. Entonces,
lo que luchó Nelson Mandela fue en contra del apartheid y logró los derechos civiles y políticos a través de la segregación racial. Y esa segregación racial es la separación de los grupos raciales de los diversos lugares y ámbitos. No me vayan a confundir el largos de discriminación y más de 40 años del apartheid. Quiere decir que 300 años prácticamente de discriminación racial en el África. Y aún todavía Estados Unidos envía soldados, envía militares para la protección de ciertos lugares en el África porque se siguen violando los derechos. Aquí Estados Unidos le pide soldados a Guatemala y soldados ahí van para el África a estar 2-3 años a prestar ese servicio, el cual es un convenio pues que han celebrado entre los estados para la protección de esos lugares. ¿Qué papel jugó Nelson Mandela? Bueno, ¿quién fue? Fue un abogado, fue un activista de los derechos humanos que estaba en contra del apartheid. Él fue un político y filántropo, una gran persona que ayudaba a las demás. Era sudafricano, que presidió su país en 1994 a 1999. Ganó respeto internacional por solidarizarse por los derechos humanos, la paz, las relaciones entre razas, la igualdad de género, los derechos de los niños, la justicia social contra la pobreza. África, en su sistema racista, existía una política oficial en que una minoría blanca dominaba y explotaba a la mayoría negra. En 1972, increíble, África queda excluida de los Juegos Olímpicos de Múnich. Bueno, y entre paréntesis, hoy a las 8 juega la selección con Belice. Cerrémoslo. Valga la publicidad. Bueno, en 1972 quedó excluida de los Juegos Olímpicos de Múnich. Imagínense, África. En el 44 surge el sistema que designaba la política de segregación racial y de organización de territorios aplicada sistemáticamente. Significa esto que en el año de 1954 se da esa segregación, se da esa separación de las razas negras con las jurídicas desde el punto del terreno jurídico. Como dice, su objetivo era separar las razas en el terreno jurídico, estableciendo una jerarquía en la que la raza blanca era dominante. La raza negra fue relegada a pequeños territorios marginales o autónomos y privada de la ciudadanía sudafricana. Al finalizar, fíjense pues, la Segunda Guerra Mundial, surge la Guerra Fría. Esto lo estuve arreglando hace un momento, pero existe una repetición, pero ahí la vamos a arreglar. Aquí lo vamos a componer de una vez. Fíjense pues. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, surge la Guerra Fría.
Muchos catedráticos, yo sé que cuando están impartiendo, por ejemplo, historia del desarrollo, historia de la cultura de Guatemala, están impartiendo sociología, están impartiendo, por ejemplo, hasta derecho constitucional y otras, hablan de la Guerra Fría. Y realmente nos quedamos pensando, le preguntara en qué consiste la Guerra Fría, cómo se dio, qué es eso. Y estamos oyendo y escuchando y la Guerra Fría, nosotros dándole qué era. Entonces, esta Guerra Fría surge cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero por qué se da? Es un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo entre el bloque occidental por los Estados Unidos y el bloque de la Unión Soviética, para no confundirnos. Entonces, la Guerra Fría surge al finalizar la Segunda Guerra Mundial y es un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Para qué lo vamos a estar adornando tanto? Bueno, aquí lo cerramos. Yo se los puse para que sepamos de qué es lo que estamos hablando. Se dio el fin del apartheid por medio de las negociaciones, fíjense ustedes, hasta el año de 1991, 300 años antes y 40 años de apartheid. Terminando el proceso con la llegada de Nelson Mandela a la presidencia de la República de Sudáfrica, dando a la población negra sus derechos civiles y políticos. Esta es la importancia que tiene a nivel nacional e internacional este personaje de Nelson Mandela. Entonces, es necesario hacer un análisis de la época del apartheid africano y de la situación indígena en guatemalteco. Fíjense, que objetivamente se le ha segregado, negándole el derecho al desarrollo. Bueno, en parte, porque ahora se le han abierto los espacios a los grupos indígenas. No se les ha negado completamente, se le han abierto los espacios del desarrollo, de la educación, salud y trabajo. No se les ha dado como realmente el Estado de Guatemala tiene ese compromiso de apoyar a estos grupos marginales del país. Por lo que esta situación que debe de cambiar. Tarea que le corresponde a todos los sectores activos del país, principalmente al sector indígena, político y gobierno, con el fin de abrir los espacios necesarios al sector indígena para su participación en el desarrollo económico, político y social del país, tratando de minimizar la exclusión a este sector de la sociedad guatemalteca. Es cierto que cuando se habla de un pluralismo jurídico, cuando ellos querían participar en esa creación, en ese ordenamiento jurídico plenamente establecido, relacionado a su reconocimiento, ellos realmente, ¿qué reconocimiento andaban buscando, jóvenes? Porque si miramos, si no estoy mal, el artículo 46, hay un artículo, sí, lo podemos ver, constitucional, que dice que el Estado de Guatemala reconoce el derecho consuetudinario, reconoce los aspectos económicos, políticos y las costumbres de los pueblos indígenas. Entonces, constitucional, por el momento no recuerdo el artículo, pero si me pongo a buscarlo, perdemos el hilo de la cátedra y se nos va el tiempo. Pero es el artículo 46, por ahí, vamos a ver. Habla con respecto a ese reconocimiento, que lo vamos a ver, en donde realmente, al darse el procedimiento del pluralismo jurídico, los grupos indígenas
se retractan. Yo tengo un trabajo por ahí que hice cuando estaba haciendo unas investigaciones en la Dirección de Investigación de la Universidad. El por qué, me pregunto, se retratan o se retiran los grupos étnicos de esa manifestación y de esa participación eminentemente política con respecto al pluralismo. Porque no era necesario su participación directamente si andaban buscando ese reconocimiento. Y el Estado de Guatemala, por medio de su Procurador General de la Nación o por medio de la Corte de Constitucionalidad, como entidad política, que ellos resuelven políticamente, pues, señores, solo era de fundamentarse. El Estado de Guatemala, ordenado a través de su gobierno, de sus instituciones, basado fundamentalmente en ese ordenamiento jurídico que es la Constitución Política de la República, que regula en su artículo tal que se reconoce a las comunidades indígenas. Entonces, era una cuestión de hacer una observación y no de armar manifestaciones, porque estaba plasmado en la Constitución Política de la República. Yo no sé si no habían leído la Constitución, porque realmente, señores, si ustedes abren un espacio, si ustedes van a ir a una audiencia, en primer lugar, estudien, si es posible, ir al lugar de los hechos. Ustedes tienen que estudiar la teoría del delito. Ustedes tienen que estudiar los aspectos internos y externos de un asesinato. Ustedes tienen que saber decirle al juez qué quieren ustedes, pero decirle al juez cómo tiene que resolver. Y demostrarle al juez que el fiscal está mal de acuerdo a la imputación que ha hecho. Es lo mismo. Porque ya de último, cuando a ellos no se les estaba dando la participación, pues alguien salió por ahí o reconocieron que ellos ya están reconocidos constitucionalmente. Entonces, esto es con relación a la participación del desarrollo económico y político y social del país. Se debe tratar de minimizar la exclusión a este sector de la sociedad guatemalteca. Y por último, bueno, tenemos lo que es la Defensoría Maya. Cuando yo en la otra cátedra, en la primera cátedra, yo me puse a decirles, miren jóvenes, fíjense que esto yo no sé en qué idioma está, si está en Sutuil, Quechua, Maya, yo sinceramente lo ignoro. Pero un joven me dijo, licenciado, me dijo, disculpe. Yo interpreto, me dijo, que lo que es SUGNEL significa denunciante, me dijo, acusador. Y también me dijo que TUNEL es ayudante. Y CASTAGNEL despierta o resucita. Bueno, fue lo que yo le capté al compañero que se puso a hacer esta traducción, a quien se le agradece sobremanera, que realmente yo sé que aquí hay doctores, aquí hay economistas, aquí hay ingenieros, y yo sé que está como ahora tenemos oportunidad de estar recibiendo clases y de participar como estudiante en la universidad, principalmente por este sistema. Cuando yo desconozco algo, alguien dice, mire, licenciado, es tal cosa. En efecto, entonces, este joven se tomó la buena y sana intención de explicarnos esto. Yo no sé, tal vez hay alguien ahí que diga, mire, licenciado, pero ahí puede aumentarle de denunciante, que puede ser la parte de acusador, puede ser hasta un querellante, Ministerio Público, que nosotros ya lo vamos. El TUNEL ayudante podría ser tal vez un colaborador eficaz, algo por ahí. Bueno, es cuestión de interpretación, pero eso no viene en el examen, solo es cuestión como cultura general. Cuando hablamos de las defensorías, fíjense, de los mayas, de conformidad con la firma de los acuerdos de paz, de conformidad con
las instituciones de carácter internacional, surge entonces un comité, una comisión de la Defensoría Maya en Guatemala, conformada por 18 ciudadanos, que ellos tienen que velar, ver, participar, informar hasta dónde anualmente pues, ha mejorado la Defensoría con respecto a los grupos étnicos. Yo le diría que ha sido un gran logro con la creación de esa normativa en el Código Penal de tipificar como delito el derecho por ejemplo, el derecho de discriminación. Entonces, ese es un logro. Y asimismo se deben de defender las otras 4 pueblos indígenas, mayas, quiché, cachiqueles, ahí los vamos a ver adelante cuáles son. Miren pues, esto es muy interesante porque tanto lo que es el Ministerio Público, independientemente de esa comisión que tiene apoyo internacional, no se le puede considerar autónoma o independiente, institución independiente. No se le puede llamar independiente a una institución desde un punto de vista completo. Es muy relativo porque si recibe el apoyo del Estado, tampoco podemos decir que se habla de una autonomía, ni mucho menos de la Universidad de San Carlos. Es autónoma desde el punto de vista de sus conquistas laborales y de la época de la Revolución del 44. Pero si hablamos de una autonomía, ¿qué tipo de autonomía? Si el Estado le proporciona el 5% de los ingresos brutos, del Producto Interno Bruto. Entonces, es muy relativo, pero técnicamente se habla de una autonomía universitaria que tuviera sus propios fondos privativos, que nosotros canceláramos y mantuviéramos. Yo diría, jóvenes, aquí hay autonomía. Aquí el Estado no tiene nada que ver. Pero si el Estado aporta constitucionalmente el 5% del Producto Interno Bruto de la nación, entonces es muy relativa a esa autonomía. Entonces, por lo que les decía que existe lo que es la Fiscalía de la Defensoría Maya. En la defensa pública existe también lo que es la Defensoría de... Ahí es muy generalizado porque ahí se le prestan los servicios a toda persona, rica, pobre, ladino, etcétera, etcétera, a todos, a género, a todos. Ahí no se discrimina. Ahí llegan a decirle, mire, fíjese, soy afectado, etcétera. La defensa pública está para atenderlos y no les cobra, porque el Estado es el que aporta constitucionalmente, no constitucionalmente, sino que a través de un convenio del Ministerio Público de la Defensa Pública Penal, el Ministerio de Gobernación y la Corte Suprema de Justicia. Y hablando de ello, a la defensa pública la dejaron afuera cuando se están hablando de las reparaciones y de las fincas que se han incautado. Todo eso, a ellos no los tomaron en consideración porque es el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Gobernación quienes se reparten todo eso. Bueno, entonces tenemos el Ministerio Público, otras instituciones que velan por esa defensoría de los grupos mayas. Entonces, es una organización, cuando hablamos que esta Defensoría Maya es una organización y es una institución de las comunidades de los pueblos mayas de Guatemala, cuya misión es promover, fíjense, defender los derechos de los pueblos mayas, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos de la población guatemalteca en general, para la construcción de un nuevo Estado multicultural, multiétnico y plurilingüe. Aunque el Estado de Guatemala ya se le considera ya nacional internacionalmente como un Estado multicultural,
es multiétnico y es plurilingüe. Sin embargo, pues con la Defensoría Maya, pues todo esto ha venido pues a prevalecer y a hacer sus respectivas defensas. ¿Cuál es la naturaleza? Entonces, es un ente autónomo. Son acciones y definiciones políticas. No es lucrativo. En efecto, porque no cobran. No depende del gobierno y no es un instrumento ni forma parte de algún partido político. Es un espacio de unidad y convergencia política de representantes de las comunidades lingüísticas, de organizaciones, de asociaciones y de autoridades mayas, de estudiantes, profesionales, técnicos y científicos mayas que tienen el objetivo de unir pensamientos para definir y poner en práctica acciones que contribuyan a construir un nuevo mundo e instituciones sin prácticas ni políticas de racismo y discriminación. Miren, esto es muy tentativo. Esto es muy tentador. Esta puede ser una causa por la cual no quieren inscribir a este partido del movimiento de la liberación de los pueblos. Porque ellos tienen sus propios cuadros. No vayan a creer ustedes de que se están lanzando a la intemperie. Ellos ya tienen su plan de gobierno. Ellos tienen su plan de trabajo. Y si es posible, mejor estructurado que un partido político de los que se han venido desarrollando desde hace 20 años, con los mismos políticos que solo se cambian de partido o se cambian de nombre. Cuidado. ¿Cómo se conforma entonces esa Defensoría Maya? Está conformada por ancianos, hombres, mujeres, jóvenes, estudiantes, intelectuales, jóvenes. Ahí se conforma un grupo donde hay un tanque de pensamiento pesado. Quienes trabajan e impulsan propuestas de cambio profundos en la filosofía, en la doctrina y composición del Estado, con la visión de que las generaciones futuras puedan convivir con equidad política, económica, social y cultural, de manera que haya respeto y conocimiento mutuo de su historia e identidad, de sus formas de organización y participación de la creación y fortalecimiento de sus propias instituciones, de vivir con plena autonomía política y económica en el marco de un Estado. Por consecuencia, jóvenes, la Defensoría Maya es promotora de la idea de los 4 pueblos. ¿Cuáles son esos 4 pueblos? Yo me preguntaba, si me preguntan, dije, licenciado, usted habla de 4 pueblos, ¿esos cuáles son? A mí me preocupó, porque siempre hay alguien inquieto, y yo dije, antes de que me haga la pregunta, mejor voy a ver quiénes son. Entonces se refiere al grupo maya, aunque todos conforman que son mayas. Tenemos al Xinca, Garífuna y al grupo ladino. Porque yo sé que ustedes cuando estén investigando van a encontrar algo. Donde dice la Defensoría Maya promotora de la idea de que los 4 pueblos somos complementarios, dice, e independientes y podemos y debemos convivir con armonía y compartir el poder en todos los niveles, pero no se refiere a quiénes son. Yo dije, antes de que me hagan la pregunta, yo voy a ver quiénes son estos. Maya, Xinca, Garífuna y Ladino. Y vean qué importante dice lo que yo les mencionaba al inicio de la cátedra, de esas divisiones que existen entre estos grupos étnicos en Guatemala. Por la misma idiosincrasia, por la misma cultura, por la misma, yo diría, por la misma ideología y filosofía que implementaron los colonizadores de la división de poderes. Dividieron a los grupos étnicos definitivamente, lo cual les está costando mucho volverse a organizar. Por lo mismo que yo les mencionaba anteriormente. Entonces, la organización equitativa de las relaciones y de las decisiones políticas, económicas, sociales, culturales, educativas y jurídicas
macros en la sociedad y en el Estado son la base fundamental para una paz verdadera y sostenible a largo plazo. Es decir, que debe de haber diálogo, debe de haber consenso entre todos los sectores. Y al llegar a ese consenso, se busca entonces la verdadera paz y una paz sostenible a largo plazo. Esos son los objetivos entonces de la Defensoría Maya. Acompaña y tiende a resolver problemas de las comunidades mayas, aplicando el derecho y accesando a los tribunales de justicia para hacer efectiva la aplicación de la justicia. Aquí, estos grupos de acompañamiento de la Defensoría Maya, ¿cómo, por ejemplo, participan ellos? Me pregunta algún alumno, uno de ustedes. ¿Cuál es la Defensoría Maya? Sencillo, jóvenes. Aquí en nuestro medio, aquí en la capital, en Cobán, en Sololá, en el interior de la República, hay tantas personas que no hablan el idioma español, solo hablan sus dialectos o la forma como lo que ellos aprendieron. ¿Cómo se van a defender ellos ante un ordenamiento jurídico plenamente establecido, ante un juzgador? Aquí entra lo que es la asesoría maya con los intérpretes. Vamos a colaborar presentándoles a ustedes los intérpretes para determinado caso. Y ellos van a ser los que van a hacer las traducciones en cuanto se le hagan las preguntas a cada uno de los invitados. Entonces, son cuestiones que realmente valen la pena. Entonces, promover la participación política del pueblo maya por medio de propuestas políticas, económicas, legislativas, constitucionales, jurídicas, para disminuir la discriminación y el racismo en el país. Contribuir en la participación efectiva y decisiva en la mujer maya en diferentes niveles para su desarrollo integral. Vamos, quiero terminar. Generar conciencia sobre los derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, estableciendo mecanismos para su efectivo cumplimiento por parte del Estado y la sociedad guatemalteca. Recuperar, reconstruir y poner en práctica los sistemas propios del pueblo maya a fin de lograr la multiculturalidad del Estado y las políticas públicas. ¿Y cuál es la estructura y principio de trabajo de la Defensoría Maya? Esta es una organización de las comunidades del pueblo maya. Sus procesos sociales son orientados a lograr el empoderamiento de las comunidades del pueblo maya. En la justicia maya actual, la pena máxima es el destierro. Las autoridades indígenas son elegidas por la comunidad. Existen muchos estereotipos, desde luego, prejuicios en cuanto a la aplicación de las sanciones que se dan en la justicia indígena. Luego, tenemos lo que es el sistema jurídico maya, el derecho consuetudinario, lo que decíamos, lamentablemente, debiéramos ir a ver un caso al occidente. Entonces, el derecho maya es un sistema jurídico que contiene un conjunto de normas vinculadas lógicamente entre sí, surgido de la necesidad de establecer un orden social y de regular la conducta humana en el marco de las relaciones sociales. Jóvenes, 1 hora exacta. Quiero decirles algo. Tenemos clase el próximo miércoles. Y ese próximo miércoles vamos a ver lo que es el módulo número 4. Ese próximo miércoles creo que es 29, si no estoy mal. Vamos a ver. No, es miércoles
abril, marzo, sí, el 29. Este 29 de marzo vamos a ver el módulo 4 que se refiere a la asimilación y etnocidio cultural. ¿Qué es la asimilación? Es esa relación que existe entre culturas. Por ejemplo, la de los mayas, la de los grupos étnicos, con la cultura de los colonizadores. Eso lo vamos a analizar. Y luego, no confundamos cuando hablamos del etnocidio cultural con genocidio, porque el genocidio es la destrucción de un grupo de personas que pertenecen a una secta o determinado grupo social. Pero cuando hablamos de un etnocidio cultural, nos estamos refiriendo a la muerte de los aspectos eminentemente culturales de nuestro país. Entonces, este módulo número 4 lo vamos a iniciar el próximo miércoles, decíamos, 31. Vamos a ver qué más, permítame. No, sería marzo 29 miércoles. Ya el 31 es viernes y ahí ya es el desfile bufo y no tenemos clase. Luego tenemos la Semana Santa. Principian las clases nuevamente el 12. El 12 nosotros terminamos el módulo número 4, que es la asimilación y el genocidio cultural, y ahí nos quedamos para el día del examen. Estoy considerando que como nosotros somos los primeros del examen y principiamos el 17, nos queda un día de clase, que es el 14. Lo estoy pensando, si vamos a dar clase, hacemos un repaso o les voy a pasar un laboratorio para que estén fresquecitos para el día lunes 17. Jóvenes, ¿hay alguna pregunta? Si no, ahí nos quedamos para el próximo día de clase, que es el próximo miércoles. Gracias, Lick. Feliz noche. Todo claro, licenciado. Muchas gracias. Si hay alguna duda, a la orden. Muy buena clase, licenciado. Muchas gracias. A la orden. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Dios, feliz noche. Feliz